Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a su canal y vamos a dar un mensaje de la palabra de Dios que he denominado como título, ¿Eres hijo de Dios? Y para ello quiero pedirle que me acompañe a la luz de la palabra más segura, la palabra de verdad, la palabra blindada, la palabra bendita, que es la palabra de Dios. Mucha gente dice, habla, no sé si usted la ha escuchado, yo soy hijo de Dios. Y según la palabra de Dios, hay unas condiciones o unos requisitos para poder ser hijo de Dios, porque hay una diferencia entre creación de Dios e hijos de Dios. Y para ello quiero que me acompañe a la luz de la palabra a escuchar lo que nos dice el Señor. Libro de Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 1, verso 24 al 26. Dice la palabra que después de que era el día quinto, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Hagamos. No estaba solo Dios, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se pusieron de acuerdo los tres para crear al hombre. Y dice que fue creado a imagen y conforme a nuestra semejanza, para que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, que tú y yo no fuimos un accidente, que tú y yo no fuimos producto del Big Bang, ni de la evolución, ni de cosas filosóficas. Según la palabra de Dios, fuimos creados por Dios. Dios se puso de acuerdo con su Hijo y con el Espíritu Santo para ser nosotros creación de Dios. Pero más adelante, después de que Dios creó a Adán y de la costilla sacó a nuestra compañera idónea, la mujer, Eva. Dice la palabra de Dios en el capítulo 2, 3 y 4, usted puede leerlo en su casa, es cuando ya Adán desobedece en compañía de su esposa, Eva, y caen en pecado, Dios se da cuenta, comen del fruto prohibido, son destituidos del Edén y empieza la vida normal de Adán y Eva. Y el capítulo 5 del libro de Génesis dice, verso 3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo y a su semejanza, vuelvo a leer, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. La palabra lo deja claro. Ya no es conforme a la imagen y semejanza de Dios, ya es conforme a la imagen y semejanza del hombre humano, natural, terrenal. Y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 80 años. Y engendró hijos e hijas, o sea que tuvo más hijos. Verso 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Aquí vemos cómo después de la creación de Adán y Eva, ellos empezaron a tener más hijos y la palabra de Dios nos enseña que inicialmente Adán fue creado conforme a imagen y semejanza de Dios, pero de ahí en adelante ya los hijos de Adán y Eva fueron conforme a la imagen y semejanza humana y natural terrenal del hombre. Bueno, ahora quiero que me acompañe al Nuevo Testamento para saber si somos hijos de Dios. La palabra de Dios nos da unos puntos, nos da una orientación y quiero que me acompañe al evangelista Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Otra versión dice de la siguiente manera: pero a los que lo aceptaron y creyeron en él,
les dio el derecho de ser hijos de Dios. Amén. ¿Qué nos enseña el evangelista Juan? Primero, que inicialmente, como lo vimos en Génesis, fuimos criatura, creación. Pero ya en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Juan, para que tú y yo pasemos de creación y de ser criaturas a ser llamados hijos de Dios, debemos cumplir unos requisitos según la palabra. ¿Cuáles son? Recibirlo y creer en Él. La palabra de Dios, Jesucristo, nunca desecha a nadie. Siempre la palabra, el amor de Dios está puesto allí para todos. Sabemos que Dios no hace acepción de personas. Por eso la Escritura de manera clara y categórica dice más, a todos. ¿Cuáles todos? A todos los que quieren recibirle, a todos los que quieren creer en Él. O sea, si tú y yo le recibimos, si tú y yo creemos que Dios envió a Jesucristo, el Hijo de Dios, a la tierra a morir por nosotros en la cruz del Calvario, por perdón de nuestros pecados, para darnos vida eterna, salvación y redención, estamos recibiendo su sacrificio y estamos creyendo en el Hijo de Dios llamado Jesucristo. Si tú crees, si tú lo recibes, automáticamente, espiritualmente ocurre una transición de ser criatura, creación, a ser hijo de Dios. ¿No le parece eso maravilloso? No es lo mismo ser creación o criatura que ser hijo de Dios. Y le voy a explicar. Si a tu casa, un ejemplo, llega un niño de 8 años o una niña pequeña de 4 años y golpea tu puerta y tú le abres y nunca la has visto y te dice papá o mamá, y tú, ¿cómo así? ¿Por qué me dices papá, mamá? No te conozco, no sé quién eres. Claro, te sorprenderías, no la reconocerías como tal, porque sabemos que para que en esta tierra podamos reconocer o podamos demostrar ante las autoridades que alguien es hijo o hija mía, tuvimos que cumplir unos requisitos, tuvimos que registrarlo, ir a la notaría, denunciar, firmar, poner nuestra huella y ya podemos decir es mi hijo o es mi hija. Y hay un documento, un registro civil que acredita que es mi hijo. Entonces, si tú y yo, de manera espiritual, porque esto tiene que ser a través de la fe, si tú a través de la fe, como dice el evangelista Juan, eres parte de esos todos, le recibes a Jesucristo y crees en Él, dice la palabra, Él te va a dar el derecho, te va a dar la autoridad de ser hecho hijo de Dios. Si tú con la boca confiesas y con el corazón crees, eres trasladado de un lugar de oscuridad, de tinieblas, al lugar de luz, de amor y de paz. Porque ya no eres solo creación y criatura, ahora eres hijo de Dios. Y si eres hijo e hija de Dios, tienes derechos, tienes herencia, tienes privilegio, pero eso lo veremos en nuestro próximo programa. ¿Cómo sabemos más si somos o no hijos de Dios? La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 9, dice, hablando de las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Estos son características de los que son hijos de Dios. Si tú y yo creemos que somos hijos de Dios, después de haber creído en Él, de recibirle en nuestro corazón, dejar que Él gobierne nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestras emociones, debemos ser hombres y mujeres pacificadores, hombres y mujeres que busquemos la armonía, que busquemos la paz, que busquemos la unidad. Esos son los hijos de Dios, no los que vienen a dividir, no los que vienen a separar. Tú y yo debemos ser parte de estas características como hijos de Dios. La palabra de Dios también, a través del apóstol Pablo, a los romanos, en el capítulo 8, verso 14, dijo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y esta
afirmación del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 8, verso 14, me deja una gran inquietud. Dice que si tú y yo, que decimos ser hijos de Dios, debemos ser guiados por el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad. ¿Por quién estamos siendo guiados? ¿Por nuestra avaricia, por nuestra emoción, por nuestros sentidos? No, debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Porque si tú y yo decimos ser hijos de Dios, según el apóstol Pablo, dice que el que se dice ser hijo de Dios es guiado, inducido, orientado, llevado por el Espíritu de Dios. Y ello demanda que aprendamos a oír la voz de Dios. Ello demanda a que no nos dejemos llevar por la ira, a que no nos dejemos guiar por el enojo, a que no nos dejemos guiar por la venganza, a que no nos dejemos llevar por cosas que a Dios no le agradan. Si tú y yo nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, es una señal y una característica de que somos hijos de Dios. ¿Qué otra característica hay? Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, verso 16 y 17. Dice la palabra: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, la palabra está escrita de que el Espíritu en E mayúscula está hablando de la tercera persona de la Trinidad de Dios. El Espíritu mismo da testimonio. ¿A quién? A nuestro espíritu. Y esta está con E minúscula. El espíritu del hombre humano, de que somos hijos de Dios. Esto quiere decir que debe ser el Espíritu Santo de Dios el que gobierne sobre nuestro espíritu humano. Que el Espíritu de Dios gobierne sobre nuestras decisiones, sobre nuestra voluntad, sobre nuestras emociones y sobre nuestros pensamientos. ¿Quién está gobernando? ¿El espíritu del hombre o el Espíritu Santo de Dios sobre nosotros? Sigue diciendo la palabra, verso 17 del capítulo 8 de Romanos. Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esta es una de las bendiciones y privilegios de que somos hijos de Dios. Pero sigue diciendo la palabra de Dios en Romanos 8:21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Otra característica de que tú y yo decimos ser hijos de Dios es que no somos hijos de corrupción ni hijos de oscuridad. Somos hijos de la verdad, somos hijos de la integridad, somos hijos de Dios y estamos y debemos permanecer en libertad. Nada te puede esclavizar, ningún pecado, ningún vicio te tiene ni te puede esclavizar, porque si tú eres hijo de Dios, tienes que renunciar a todo vicio, a toda contaminación, a todo lo que te separa de la relación y de la comunión con Dios. Sigue diciendo la palabra de Dios allí en Gálatas. Acompáñeme a la carta del apóstol Pablo a Galacia, a los Gálatas, capítulo 3, versos 26 y 27. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Aquí tienes que hacer uso de la fe en Jesucristo, autor y consumador. Dice la palabra, si todos sois hijos de Dios por la fe de Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¡Qué bendición! Sigue diciendo la palabra de Dios en el libro de Filipenses, carta del apóstol Pablo a Filipo, a los filipenses. Dice en el capítulo 2, verso 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. Una característica que determina y que hace resaltar a los que son hijos de Dios es que son sencillos, humildes y son irreprensibles. Es decir, que si les llaman la atención, que si los corrigen por algo, deben dejarse orientar, corregir.
y no por el contrario ser orgullosos, ni altivos, ni arrogantes. Una característica de un hijo de Dios, según el apóstol San Pablo a los filipenses, dice que los hijos de Dios son irreprensibles y que además son sencillos, que no tienen mancha en medio de una generación maligna ni perversa, en medio de la cual resplandece como luminares en el mundo. Tú que te dices ser hijo de Dios, debes irradiar luz. Tú que te dices ser hijo de Dios, debes irradiar verdad. Tú que dices ser hijo de Dios, debes llevar a otros al camino, a la verdad y la vida, que es Jesucristo. No solamente es decir de manera religiosa, de manera de costumbre, por cultura, por tradición, como dicen muchos, yo soy hijo de Dios. Pero la palabra me está enseñando que para ser hijo de Dios, no todo el mundo tiene ese privilegio ni ese derecho. Por eso es algo grande y maravilloso, pero debemos caminar como tal, como hijos de verdad, como hijos de luz, como luminares en el mundo. Que hace un luminar, que hace un faro, alumbra, guía, enseña. Sigue diciendo la palabra del Señor en Primera de Juan. Dice el capítulo 3, verso 10. Perdón, Primera de Juan 3, 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Es decir, que si yo pretendo decir que yo soy un hijo de Dios y odio a mi hermano y no hago justicia, soy mentiroso. Debemos pedirle a Dios que a través de su Espíritu Santo nos ayude a perdonar y amar a nuestro hermano y sobre todo a hacer justicia, que es la que a Dios le agrada. Y finalizo con Primera de Juan, capítulo 5, verso 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Sencillo. Si tú y yo decimos que somos hijos de Dios, debemos demostrar que amamos a Dios. Pero no solamente de palabra, porque cuando un esposo dice amar a su esposa, no solamente le dice te amo, te quiero, sino también se lo demuestra con hechos, con fidelidad, con detalles, con caricias, con respeto, con honra. Si tú y yo decimos que amamos a Dios, no solamente debemos decirle que lo amamos de palabra, debemos de amarle de hechos. ¿Cuáles son los hechos que Dios quiere que demostremos que somos hijos de Dios? Debemos demostrarle que somos obedientes. Y dice la palabra de Dios que si somos hijos de Dios, según 1 de Juan 5:2, amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Y dónde están sus mandamientos? En su bendita palabra. Los mandamientos deben estar guardados no en el cajón, no debajo del colchón, no en la biblioteca. Los mandamientos deben estar guardados en el corazón. Si tú guardas los mandamientos de Dios, sus estatutos, sus leyes, sus mandamientos en el corazón, estás demostrando que eres un hijo de Dios, que lo amas y que le obedeces. Yo te invito a que me acompañes a orar para hacer lo que dice la palabra. Creer que Jesús es el Hijo de Dios. Recibirlo en el corazón para que pases a ser criatura a hijo de Dios. Y para que sigas teniendo evidencia de que eres un hijo de Dios. Una evidencia de que eres un hombre pacificador, que busca la armonía, la paz y la unidad. Un hijo de Dios busca también perdonar, amar. Un hijo de Dios se deja guiar por el Espíritu Santo. Un hijo de Dios no hace injusticia, no tiene líos con corrupción. Y un hijo de Dios ama a Dios, se lo demuestra y guarda sus mandamientos porque lo obedece. Cierra tus ojos allí y acompáñame a orar. Eterno y soberano Dios, te damos gracias porque hoy tu palabra nos enseña, nos instruye, nos alienta. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad.
porque tu palabra es bendita, es sana, es buena. Padre, gracias porque hoy entendemos que fuimos en un principio creación, hechura, criaturas de Dios, pero nos has dado el privilegio de recibirte, de aceptarte, de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y hoy, en compañía de los que miran este programa, decimos que te aceptamos, que te recibimos en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Te pedimos a través de esta oración que tú escuches la oración que hacen muchos, pidiéndote, Señor, que seas tú gobernando sus mentes, voluntad, corazón y sentimientos. Queremos tener la evidencia, queremos tener las características de ser verdaderos hijos de Dios, que seamos hombres y mujeres pacificadores, que traigamos la unidad, que traigamos la armonía. Queremos ser hombres y mujeres, Señor, que todos los que están escuchando a la luz de tu palabra, que tengamos la evidencia de ser hijos de Dios, como dice la Escritura, que seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Que no seamos guiados por emocionalismos, por filosofías huecas y baratas, que seamos guiados por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Y sobre todo, como dice tu palabra, que seamos hombres y mujeres que te amemos y que te demostremos que te amamos guardando los mandamientos. Ayúdanos, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, debilidades. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a reflejar que somos hijos de luz, luminares, para ayudar a otros en los tiempos difíciles. Yo te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de predicar tu palabra, de llevar las buenas nuevas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, amigos, gracias por acompañarnos, por sacar estos minutos para instruirse en la palabra de Dios, para crecer en el conocimiento de Dios. Dale like, suscríbete al canal y comparte y multiplique esta palabra de Dios, que son las buenas nuevas de salvación para todo el mundo. Ánimo, agárrese de la mano de Dios y acuérdese que con Cristo somos más que vencedores. En nuestro próximo evento hablaremos acerca de cuáles son esos beneficios de ser hijos de Dios. Bye bye. Dios le bendiga. Chao, chao. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor,
y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama.